Hola, muy buena. Haber visto esta pregunta, la pregunta número 1, supongo que sería del examen, y me hablan de un bien x sub y que es inferior y complementario higsiano del bien x sub j. Vale, esta es la expresión a la que me voy a ceñir, pero antes de eso quiero hacer un pequeño comentario, porque las respuestas van sobre qué le va a ocurrir al bien x sub y, pues si es complementario, si es sustituto marsaliano, si no sé qué. Pues mirad, todo va a ir en torno a lo que le pase al signo que tenga ese cociente, ¿vale? Que es la derivada de la demanda marsaliana del bien I con respecto al precio del bien J. Esa derivada, pues si sale positivo, si el signo de eso es positivo, eso quiere decir que el bien X sub Y es sustituto marsaliano del bien X sub J. Aquí es lo que estamos relacionando son el bien I y el bien J, ¿eh? Ahora, si sale negativo, el bien X sub Y es complementario marsaliano del bien X sub J. Entonces vamos a ver el signo que tiene esa derivada, sabiendo estos dos datos. Sabiendo que es inferior y sabiendo que es complementario higsiano del X sub J. Para ello, lo único que voy a hacer es escribir esa expresión que hay ahí, pero yo voy a utilizar otra notación, porque se puede utilizar esta letra o esta, pero para mí esta es más cómoda de usar, y mientras no haya confusión, usaré esa, porque es más cómodo. Para mí es más cómodo escribir esto. Vale, esta sería la derivada o la variación de la demanda marsaliana. Recordad que con D mayúscula se indica la demanda marsaliana. La I minúscula significa del bien I. La derivada de la demanda marsaliana del bien I, las demandas marsalianas son las que he utilizado prácticamente siempre, ¿vale? Con respecto al precio del bien J. Pues esto va a ser igual. A la demanda, ahora aquí pondré una H, a la derivada de la demanda, pero como pongo H es la demanda higsiana. Lo mismo del bien I con respecto al precio del bien J menos, ahora, la derivada de la demanda marsaliana del bien I con respecto a la renta y por la cantidad consumida del bien J. Bueno, pues yo tengo que evaluar el signo que tiene eso. Una vez que tenga el signo que tiene eso, pues diré, si sale positivo, pues diré que es sustituto marsaliano, y si sale negativo, pues diré que es complementario marsaliano, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, ¿qué signo tiene, por ejemplo? ¿Qué signo tiene eso? ¿Qué signo tiene la derivada de la demanda higsiana del bien I con respecto al P sub J? A mí solo me importa el signo. Pues, como el X sub Y es complementario del X sub J, es complementario higsiano, eso significa, bienes complementarios significa que cuando de uno se consume menos, del otro también se consume menos, pues se han de consumir en proporciones fijas. Entonces, si sube el precio del bien J, pues lo normal, si un bien ordinario, aquí estamos trabajando con bienes ordinarios, ¿eh? Estamos suponiendo que el bien es ordinario. Si el bien fuese Giffen, pues posiblemente sacaríamos la misma solución. Pero si no se dice nada, normalmente se supone que es un bien ordinario. Entonces, si sube el precio del bien J, que es el que he puesto abajo, lo normal es que se demande menos del bien J. Como el consumo del J y el consumo del I van en proporciones fijas, o sea, van ligados, si se consume menos de uno, se consume menos del otro. Y eso se indica matemáticamente asignándole a ese cociente un signo negativo. Eso significa que el precio del bien J y la demanda higsiana del bien I evolucionan en sentidos contrarios. Si crece el precio del bien J, disminuirá la demanda del bien J y con ello disminuirá la demanda higsiana del bien I. Por eso hemos puesto aquí un negativo. O sea que este de aquí, este va a ser negativo.
Vamos a ver ahora cuánto vale el signo de esa parte. Pues yo tengo que hacer la derivada de la demanda marsaliana del bien I con respecto a la renta. Sabemos que el bien I es un bien inferior. Eso quiere decir que si el que sea inferior significa que si la renta aumenta, entonces el consumo del bien I disminuye. O sea, es un bien que se consume pues cuando no hay más remedio, o sea, cuando la renta no me da. Y si la renta baja, pues ahí el consumo subirá. ¿Por qué? Pues porque si mi renta baja, pues no podré usar, o sea, no podré adquirir pues bienes que tengan una valoración monetaria superior. Entonces me tengo que ir a ese sí o sí, pues porque no me queda más remedio. Entonces por eso es lo de un bien inferior. Se consume más cuando nuestra renta disminuye. Tenemos menos capacidad adquisitiva y tenemos que ir a bienes pues que consideramos, entre comillas, pues de una segunda calidad. ¿Vale? Entonces, fijaros que cuando esto evoluciona de forma distinta, o sea, si sube uno, baja el otro, si baja uno, sube el otro, eso quiere decir que la derivada también es negativa. O sea, que el signo que tiene este también va a ser negativo. O sea, que al final me va a quedar que la variación de la demanda marsaliana del bien I con respecto al precio del bien J va a ser igual. A esa derivada gipsiana con respecto al precio del bien J, que eso sabemos que da negativo, luego esta de aquí que da negativa, pero es que este menos, y ese menos va a ser más. Pues más la derivada de la marsaliana del bien I con respecto a la renta por el X sub J. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera parte, la que yo pinté en amarillo, esa es negativa. La segunda parte, que es la que voy a pintar en verde, toda esa parte es positiva. Entonces, si la parte que es negativa, o sea, si como hay una parte que es negativa y una parte que es positiva, pues esa operación podrá dar positivo o negativo. Pues si DHI de PJ más la derivada de tal con respecto a M por XJ, si eso da negativo quiere decir que esta parte es más fuerte, ¿vale? Si eso da negativo, ¿eso qué quiere decir? Pues que la derivada de la función marsaliana del bien I con respecto al precio del J, que eso es negativo. Y si eso es negativo, pues recordad lo que os puse aquí, si sale negativo, pues el X sub I es complementario marsaliano del bien XJ. Pues tenemos que poner aquí el X sub I complementario marsaliano del XJ. Pero podría pasar que DHI partido por DPJ más la otra parte, o sea que la parte que es positiva, o sea, es posible que esta parte tenga más fuerza que esta y que eso dé positivo. Y cuando da positivo, pues nos venimos aquí, si sale positivo, pues es un sustituto marsaliano del XJ. Pues tenéis que poner X sub I es sustituto marsaliano del X sub J. Y creo que con esto finiquitamos. Aquí está marcado. Puede ser sustituto o complementario del bien X sub J. Correcto.